Muy bien, Paula, le cuento que tenemos nuestro primer invitado, 6 de la mañana, 28 minutos, tema importantísimo en medio de esta pandemia que estamos viviendo y además en medio de todo esto que se ha venido hablando del regreso a clases. Ayer estas diferencias que hubo con el Ministerio de Salud, pero en definitiva, ha dicho la alcaldía, sí, tenemos regreso a clases 8 de febrero y 15 de febrero. Queremos saludar a la doctora Ángela Martínez. Ella es fonoaudióloga, máster en ciencias, en lingüística y psicolingüística y PhD en lingüística. Ella es profesora de carrera de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario. Varios temas para hablar con ella. Doctora Martínez, gracias por estar en Redma Noticias. Feliz jueves para usted. Vale, buenos días. Muchas gracias. Importante saber qué pasa con nuestros niños, con nuestros adolescentes en este periodo tan largo que hemos tenido de pandemia y poco a poco cuando empezamos a hacer este ingreso a las clases de forma presencial, así sea en modelo de alternancia. ¿Tenemos una especie de estrés postraumático cuando vayamos saliendo de esta pandemia en nuestros niños y adolescentes? Pues bueno, primero hay pocos estudios que se han hecho sobre eso, esto está todavía tremendamente reciente. Quienes han estudiado esto, pues claro, y han tenido más tiempo son los chinos, ¿verdad? Porque llevan más tiempo con esta situación. Entonces ellos publican un artículo en Lancet hace poco que dice que, digamos que en una situación como esta, podemos tener hasta cuatro veces más estrés postraumático que en otras situaciones. Esto es una situación que no solo los afecta a ellos por el encierro, sino que afecta en general el núcleo familiar, porque tenemos una situación de estrés adicional, que es contagiarnos del virus. Tenemos además unas situaciones de estrés que pueden ser económicas o de otro tipo, digamos, por la situación que se ha venido presentando. Mucha gente ha perdido su trabajo. Esto genera unas circunstancias diferentes dentro del núcleo familiar. Tenemos también, pues, que muchos niños están expuestos en mayor medida a situaciones de violencia intrafamiliar. Entonces, todo esto son situaciones que, por culpa, digamos, de la pandemia, del encierro, se han venido presentando y que seguramente tendremos que manejar. La salud mental es bien importante, pero la manera como, digamos que la manera como se puede prevenir es estarnos comunicando permanentemente. Es que los canales de comunicación estén siempre abiertos, porque la única persona a la que los niños o los adolescentes pueden pedir ayuda están en sus casas, son sus papás, por la situación en la que están en este momento. Entonces, digamos que hay que fortalecer estos canales de comunicación para que ellos se puedan comunicar y nos podamos dar cuenta de ciertas situaciones, digamos, que se puedan presentar de estrés, de ansiedad, este tipo de cosas. Doctora Martínez, pero los niños perciben el mundo muy diferente a los adultos. Ellos tienen la capacidad de entender lo que está pasando, de procesar que estamos en una pandemia y lo que eso implica, o cómo deberíamos explicárselos. Digamos que sí, ellos saben perfectamente que algo está pasando, pues no es normal estar todo el día en casa, ¿no? Ver clases por Zoom, no ver a sus compañeros, no estar en el colegio. Entonces, ellos sí saben muy bien qué está pasando. Depende también cómo hayamos hablado con ellos, lo procesan de manera distinta. Si con ellos nos comunicamos desde el inicio, de una manera adecuada, les explicamos que el uso del tapabocas, que el lavado de manos, van a permitir que ellos, por ejemplo, protejan a sus abuelos, protejan a sus familias, que ellos hacen parte de la solución. Y no el problema. Los niños se adaptan tremendamente rápido, ¿no? Tienen una capacidad de resiliencia impresionante. Ellos han visto afectadas su funcionamiento, sus habilidades sociales en el colegio, su desarrollo, por ejemplo, su desarrollo pragmático, que depende de las habilidades sociales, y cierto desarrollo cognitivo que depende directamente del hecho de que interactúen con sus compañeros, no se está dando. Igual ellos se están adaptando tremendamente rápido. Pero sí creo que hay que poner, digamos, un especial cuidado en la salud mental, ¿no? Porque ya llevan mucho tiempo de encierro, ¿no? Doctora Martínez, ¿y cómo se ve afectado el uso del lenguaje en jóvenes, niños, adolescentes que llevan muchos años, algunos encerrados en la casa solamente con la virtualidad, pero sin tener ese contacto presencial, sin tener esa socialización? ¿En algo se afecta el lenguaje? Sí, claro. Digamos que sobre todo en los más pequeñitos que están desarrollando sus habilidades pragmáticas, que son estas habilidades que nos permiten usar el lenguaje de acuerdo con el contexto, ¿no? Que nos permiten cambiarlo de acuerdo con la situación en la que estamos. Esto lo aprendemos
con la experiencia, lo aprendemos con el uso mismo del lenguaje. Entonces ellos les están cambiando los contextos, les están cambiando la circunstancia, no pueden, por ejemplo, negociar con sus pares, eso es algo que no pueden hacer si no tienen pares, ¿no? Si no tienen interacción directa con sus pares. Entonces, este desarrollo pragmático del lenguaje, del uso del lenguaje, se está viendo afectado por las nuevas características que nos estamos comunicando así, ¿no? Por Zoom. Entonces, pues se ve directamente afectado. La capacidad de negociación, por ejemplo, eso es un precursor de muchas habilidades de la vida adulta, igual que el juego simbólico. Eso también, pues lo tienen en casa, pero tiene gran parte del desarrollo en el colegio, ¿no? En el patio del recreo, cuando interactúan con sus compañeros, cuando cambian, por ejemplo, el lenguaje para interactuar con su profesor versus cuando interactúan con un compañero. Esas son circunstancias y exigencias cognitivas, digamos, que en este momento los niños no tienen. Tienen otras, digamos, muy retadoras, ¿no? Pero no esas en este momento. Doctora Martínez, pero entonces usted sería o es mejor partidaria del regreso a clases presenciales, o podría ser mucho más traumática la experiencia, sobre todo para los más chiquitos, de que empiecen a ir al jardín, empiecen a ir al colegio, pero resulta que es que no se pueden quitar el tapabocas, que es que en el recreo no se pueden juntar, que es que se tienen que separar. ¿Eso puede ser un poco más traumático para ellos, o definitivamente sí deben volver ya otra vez a esas dinámicas escolares? Uy, caramba, eso es una pregunta muy complicada. Decir que uno prefiere una cosa versus la otra es muy difícil, porque es decirles, yo prefiero que ustedes vayan y entren en un riesgo de contagio, por ejemplo, o entren en un riesgo de contagiar a alguno de sus familiares, que es la razón por la cual han estado en cuarentena y en Zoom desde su casa, o decirles, no, entonces pues ya nos parece más importante que vayan al colegio, porque pues tienen que ir al colegio y adaptarse a la nueva normalidad, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer, sin duda, la cuarentena es importantísima para prevenir contagio, ¿no? Eso no cabe la menor duda. Entonces, tomar una decisión allí es tremendamente difícil, porque es sopesar una cosa versus la otra. Si bien es importante que vuelvan a las aulas, es importante que guarden las medidas. Los niños son tremendamente resilientes, ellos se adaptan a las nuevas medidas y ellos entienden y se les explica la razón del uso del tapabocas. No es porque toca, claro, toca, pero la razón por la cual lo están usando, que es para evitar enfermar a tu amigo, para evitar enfermar tu familia, ellos lo entienden y se van a adaptar seguramente más fácil a las nuevas normas como que nosotros, probablemente. Claro. Porque tienen una mayor resiliencia, digamos. Doctora Martínez, cuando nos proyectemos en el tiempo, no sé, en 20 años, y todos estos niños y jóvenes que vivieron esta época de pandemia, de pronto devuelvan el chip, devuelvan el cassette y, uy, sí, a mí me tocó la pandemia del COVID-19 y demás, ¿qué consecuencias vamos a tener en esa generación? Que además usted nos explicaba muy bien todo el tema de la maduración del cerebro y más aún en estos jóvenes que son esponjitas, 2, 3, 4, 5, 6 años, que absorben bastante, pero que no tuvieron esa presencialidad, que no tuvieron esa interacción social. ¿Cuál va a ser la consecuencia a futuro? Pues bueno, eso es muy difícil de predecir, pero digamos que el desarrollo infantil toma tiempo, no es una cosa que por un año se vea tremendamente interrumpido. Son 6, 7 años que tenemos para digamos, hacer una adecuada estimulación de los niños. Entonces, pues no es difícil de predecir. Seguramente tendremos consecuencias en salud mental a largo plazo. Tenemos también un grupo del que no hemos hablado, y son los niños que ya, por ejemplo, tienen un trastorno mental preexistente. En esto el grupo de investigaciones de la Universidad de Antioquia en salud mental sacó un artículo hace poco diciendo, hombre, hay que poner atención a estos niños que ya tienen un trastorno psiquiátrico preexistente, tipo autismo, un trastorno de ansiedad diagnosticado, porque son niños que en este momento están sufriendo mucho más por los cambios en su rutina también. Entonces, pues eso no nos lo dirá sino el tiempo, pero seguramente tendremos que hacer en este momento, tomar medidas y hacer acciones de salud mental, de que es importante hablar en salud mental en los niños, de que es importante que comuniquen sus sentimientos, que comuniquen qué les está pasando. Digamos que para esto tendremos que estar muy vigilantes para garantizar que no haya consecuencias demasiado graves a largo plazo. Otra cosa es que nosotros, hablamos como si esto se hubiera acabado y no se ha acabado. Seguramente
pues esperaremos que pase con la vacunación en el mundo, pero seguramente el virus no desaparecerá inmediatamente, ¿no? Entonces tendremos que tomar medidas allí por si tenemos una nueva cuarentena o por lo que se pueda presentar. No sabemos, estamos en una situación de incertidumbre también. Entonces es muy difícil predecir sobre algo que no sabemos qué va a pasar. Eso es cierto, y justamente sobre ese estar vigilantes que usted mencionaba quería preguntarle. Ayer publicó una persona conocida un hilo en Twitter contando lo que le estaba pasando a su hija de 6 años y como las situaciones que estaba viendo que le estaban provocando estrés por cuenta de no poder ir al colegio. Un trino que por cierto tuvo muchos likes, muchos retweets, muchos comentarios porque de seguro muchos padres de familia se vieron ahí identificados. Los pequeñitos que en este momento ya están sintiendo esas afectaciones, que les hace falta ir al colegio, verse con sus amiguitos, tener más tiempo al aire libre, incluso abrazar a sus abuelos, volver a tener como esas manifestaciones de contacto y de cariño, ¿cómo lo están dando a conocer? ¿Cómo están manifestando que algo les está pasando para que los papás puedan estar alertas y vigilantes? Pues fíjense que tengo ese mismo hilo de Twitter en la pantalla del celular porque justo acabo de abrir Twitter, pues sí, y apareció de Twitter justo antes de verme con ustedes. Entonces, sí, que nombra muchos signos que son universales. Si los niños cambian su conducta, si dejan de comer, si el sueño ya no es el mismo, si cambian los patrones de sueño y dejan de dormir, por ejemplo, si están más irritables, hablan más o menos. O sea, si uno puede determinar un momento en el que uno dice, mi hijo era este y ahora es distinto, a eso hay que ponerle mucha atención. Si tiene digamos una cierta sensación de apatía, que ya no quiere nada, que ya no quiere ir al colegio, ni a Zoom, ni a ningún lado, si ya no quiere comer, si ya no quiere dormir, digamos que para cada niño es distinto, cada niño lo manifiesta de manera distinta, pero el cambio es el que es importante. Si uno identifica y como papá algo le parece raro, hay que estar vigilante, hay que preguntar, ¿no? Directamente, hay que preguntarle al niño qué tienes, qué te pasa, hay que mantener los canales de comunicación abiertos. Porque este estudio de China en lo que sí era muy claro, no tenía demasiadas cifras, digamos, de cómo se presentan trastornos mentales a partir de la pandemia, pero sí era muy claro diciendo, los niños a los únicos que van a poder pedir ayuda es a su entorno inmediato. Claro. Entonces, el entorno inmediato es quien tiene que estar súper atento para ver estos signos en los niños. Este Twitter, digamos, manifestaba que su niña dejó de dormir, que su niña tuvo unos cambios importantes, que ya no comía, ¿no? Aquí lo estoy justo revisando. Pero esos son los signos que uno como papá podría identificar, ¿no? Que no duermen, no comen, ya no les interesa saludar a los abuelos. Si son muy, por ejemplo, fanáticos de los videojuegos y ya no quieren jugar, es una señal de alerta, ese tipo de cosas. Pues doctora Ángela Martínez, importante tema en el que debemos reparar, debemos estar muy pendientes con nuestros hijos, niños, adolescentes. Doctora Martínez, feliz día, gracias. Vale, muchas gracias a ustedes. Muy bien, 6 de la mañana, 41 minutos, es momento de hacer una primera pausa. Mañana